Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite, ¿verdad, hermano?, poder traer una palabra de bendición, poder decirle: Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, por tu gran paciencia y tu misericordia en nuestras vidas, de tal manera que podamos nosotros, querido hermano, poder agradar y acercarnos a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios que hay gente que ama la presencia de Dios, gente que, hermano, que cada día busca agradar al Padre. Qué bueno es que tu alma, hermano, siempre tenga el deseo de agradar a Dios. Qué bueno es que su alma, hermano, desee tener un encuentro con el Señor cada día. Y esto es levantarse con una palabra, buscar una porción de su palabra cada mañana y decirle: Señor, guarda mi vida, bendice mi vida, Señor, cámbiame, restáurame, sáname, ayúdame. Decirle: Señor, ten misericordia de mi vida, Señor, quiero volver, quiero hacer lo correcto delante de ti. Qué hermoso es decirle al Señor que envíe sobre nosotros una bendición, hermano. Cada día al creyente el corazón se le va apagando, su vida se va cumpliendo la palabra, hermano, en que en cada momento el hombre está dejando de hacer, está retrocediendo. Aunque diga, hermano, aunque diga, los hechos son muy importantes. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo: me profesan con su boca, ¿verdad?, pero con sus hechos lo niegan. Así que no basta decir yo siento, yo creo, yo pienso, si en realidad no hacemos un cambio por lograr las cosas. Es importante, hermano, que nuestra vida se active, nuestra vida se anime cada momento. Pero cuando dejamos de hacer las cosas, la vida de cada hombre, hermano, va a menguar sobre su vida. Y eso es profecía, es profecía. La profecía se va a cumplir cuando vemos, hermanos, que el hombre está retrocediendo, el hombre está abandonando las cosas de Dios. Entonces eso es profecía. Estamos por encima de muchas cosas. Hoy, hermano, el creyente ha puesto en su vida primordiales, ha puesto en su vida los sentimientos más que la palabra de Dios. Ha puesto más su lamento, sus cosas que le pasan, más que la presencia de Dios, que realmente agradar a Dios. Cada día el hombre, hermano, se está cumpliendo la profecía de retroceder, de volverse atrás. Más cuando vemos que en el tiempo de Dios está pronto, la venida de nuestro Señor Jesucristo pronto va a suceder, querido hermano. Muchos niegan la venida del Señor, y aún creyéndolo o aún escuchando el mensaje lo niegan. ¿Cómo lo niegan? Simplemente no poniéndose las pilas, hermano, no poniéndose esa energía realmente a buscar a Dios. Por eso es impactante lo duro que está sucediendo hoy dentro del cuerpo de Cristo. Pero amén, que hay una iglesia, hermano, que hay un remanente que en realidad está echándole las ganas. Es aquella que se va a ir con el Señor. Aquellos que están dejando de hacer, hermano, es necesario que se emprendan, que busquen esa unción, que realmente cuando no hay ningún impedimento, que el único impedimento son ellos, hermano, eso es grave. Pero quiero hablar leyendo un poquito, hermano, y el Espíritu hablándome a mi corazón, porque el propósito de este programa, hermano, es ir quitando toda aquella mentira que parece tan pequeña, parece insignificante, pero en realidad es de gran relevancia delante de Dios. No podemos nosotros hablar de Dios, hermano. No podemos nosotros tener un tema en Dios. No podemos hacer nada en Dios. Nada, no se puede hacer nada si no tiene como base la bendita palabra. Si no empezamos nosotros, hermano, desde la palabra. Nada que no tenga base bíblica se va a cumplir. Nada. Nadie puede decir yo creo en Dios, hermano, y no cree en la palabra. Nadie puede decir yo creo en Cristo y no crea la palabra. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, correrán ríos de agua. Y veo, nada se va a cumplir. No hay nada. Por eso quiero que tengamos siempre, hermano, como base que todo, aún, hermano, si aún predicando,
si aún predicando la palabra, no le decimos a usted que todas las cosas que suceden en Dios, o todas las cosas que Dios hace, y todas las cosas que Dios va a hacer, no tiene como base la obediencia, porque hablar de la palabra tenemos que hablar de la obediencia. Nadie puede decir, yo tengo fe, si en realidad, hermanos, no hay una obediencia. Por eso en el libro de Romanos, quiero empezar con este libro de Romanos, en el versículo 10, versículo 17, quiero hablarles un poquito sobre que no es lo mismo decir amén, hermano. O sea, no se puede recibir ninguna bendición por decir amén. No se recibe ninguna bendición por decir amén, sino por ser obedientes. Usted puede poner lo que usted quiera, el hombre puede poner lo que usted quiera, por eso estamos en desacuerdo con que la gente ponga un meme, un versículo, y la gente diga amén, y la gente dice amén, 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 y lo voy a recibir. No es así. Bíblicamente yo no lo veo así, hermano, que amén es otra cosa. Amén significa esperar, eso lo dice en Hebreos 11. Dice que la fe es lo que se espera. Dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que todavía no se recibe. La fe no es decir, lo voy a recibir. No, porque dice en Romanos 10, versículo 17, así que la fe, que es esperar, es por el oír, y oír significa obediencia, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Mira, hermano, que aquí muchos se saltan la fe, hermano, la obediencia. Dice, ponen un versículo, ponen una palabra y dice, ¿quién dice amén? Y la gente dice, amén, lo recibo, lo creo. Pero se saltaron una parte que la Escritura dice que el cumplimiento de la palabra, que es la palabra de Dios, porque todo lo que Dios dice se cumple. Todo lo que Dios dice en su palabra se cumple, pero lo que Él dice, no lo que dicen los hombres, lo que Dios dice en su palabra, tiene que tener como base, hermano, la fe. Pero la fe no es creer, la fe es una enseñanza, Porque dice, así que la fe es por el oír. O sea, alguien dice, yo creo a lo que dice la palabra, dice ese mensaje, dice ese versículo, creo que esta palabra, ahora yo tengo que ponerla por obra para que se cumpla en mí la palabra. En veces hay Dios, hermano, envía una palabra para salvar, para sanar, para restaurar, pero tiene que ver con la salvación, no tiene nada que ver con la bendición. No tiene nada que ver con la bendición. Dios envía, hermano, la ayuda, porque la palabra salvación significa ayuda. Ayudar significa socorro, significa auxilio. Aquel que está en grave aprieto, Dios, hermano, envía esa ayuda, pero para que reconozca que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que salva, hay un Dios que a través de Él podemos venir a los pies de Cristo. A eso se le llama salvación. Y a través de las circunstancias podamos acercarnos a Dios. Pero hoy estamos minados, hermano, de mucho engaño en la mentalidad, en la creencia del hombre. Vamos a decir amén. No, hermano, el amén no es, no por decir amén usted va a recibir bendición. O sea, que dice acá, así que por la fe es por el oír. O sea, y segundo, dice, como en segundo está, para que se cumpla ese mensaje, para que se cumpla la palabra, tienes que creer a la palabra, sí, pero tienes que ponerla por obra. Para que decir esa palabra, si yo la pongo por obra, se va a cumplir. Esa palabra cumplimiento significa, hermano, que Dios realmente cumple su palabra cuando nosotros creemos por la obediencia.
o la ponemos por obra. Entonces, nosotros quiero que entendamos, y esto lo vas a estar escuchando siempre de nosotros, hermano, o siempre de mí, que tiene que tener como base, toda bendición tiene que tener como base la obediencia a la palabra. Porque de eso estamos viviendo tiempos de mucho engaño, aunque todavía, hermano, no es el engaño mayor. Cuando llegue el engaño mayor, hermano, es cuando el pecado se va a legalizar. Estarán promoviendo, hermano, que vienen de parte de Dios. Hermano, cambiarán las leyes de Dios. Aunque para de tal manera que digan que Dios acepta el pecado. Y se ha introducido, hermano, aunque no todos lo van a hacer, aunque muchos, ese remanente va a defender la fe. Van a pelear por esa fe. Por eso dicen de la palabra en el libro de Deuteronomio, la fe de Dios, hermano, la fe de Dios es la palabra. La fe de Dios es la palabra. No por decir amén se reciban bendiciones. No por decir amén se reciben bendiciones, sino por ser obediente. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjate lo que dice, hermano. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Fíjate, hermano. Dice, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños. Y mira, empieza a decir, hermano, empieza a decir hasta el versículo 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para pronunciar y cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mira, hermano, las maldiciones, vendrán sobre ti estas maldiciones. Maldición, hermano, es escasez. Escasez. Eso es lo que significa maldición, escasez. Y escasez tiene que ver que yo creo que al hombre no le va a faltar un plato de comida, no le va a faltar una ropa, trabajo no le va a faltar, pero solamente va a tener para el pan nuestro de cada día, pero no tendrá para comprarse lujos, no comprarse otras necesidades, para pasear, no tendrá. Solamente estará trabajando con la comida, solamente sacará para la comida y para algún otro detallito, hermano, pero no tendrá de más. No tendrá de más. Pero de hambre no se va a morir. Siempre tendrá un trabajito, siempre va a sobresalir. Pero no es lo que Dios quería. Dios quiere que el hombre, sus hijos sean prósperos. Dios quiere que los hijos sean prósperos, queridos hermanos. No que sean ricos terrenamente, sino que sean prósperos. Dile, Padre del cielo, yo quiero ser próspero. Pero, hermano, no es lo mismo prosperidad de Dios que riquezas terrenales. No es lo mismo. Por eso, si leemos cuidadosamente, hermano, estas cuantas bendiciones son, dice que ahí yo puedo contar que son 19. 19. Y la palabra diezmo, fíjese que está interesante esto porque muchos han confundido o confunden la palabra diezmo con la palabra, hermano, con la palabra prosperidad o con la palabra bendición. Diezmo en el hebreo significa azar. Azar, hermano, significa, fíjense que tiene varios números. Tiene varios números de significados. Y la palabra diezmo en una de ellas significa 17. También significa 11, significa 19. Significa 18, significa 14, significa, hermano, 10. Fíjese, pero está interesante, significa 12. 12. Interesante, 12. 12 y significa 19. Es interesante porque si usted lee cuántas definiciones tiene la palabra
Estas bendiciones son 19 declaraciones que tiene la palabra bendición. Pero son 10, la palabra diezmo también significa 19. No solamente significa 10, sino significa 18, significa, hermano, 19, 17, significa 12. Esto representa entonces que el diezmo va, cuando hablamos de diezmo, hermano, estamos hablando de darle lo mejor a Dios. Aparte de lo que es, por eso el diezmo no es para recibir lo terreno. El diezmo no es para recibir lo terreno, hermano. No es para que Dios te multiplique todo lo que tienes. No, hermano. Dice que el diezmo sirve para recibir la bendición de parte de Dios. Por eso son 19 declaraciones que tiene la palabra diezmo, pero también, vuelvo a repetir, apunte esto, hermano, también significa 12. ¿Por qué? Porque muchos quieren ser bendecidos terrenamente, pero no diezman. Y no voy a hablar del diezmo, hermano. No voy a hablar del diezmo, sino quiero hablar de las bendiciones. Pero quiero que usted entienda que no por decir amén las va a recibir. No por decir amén va a recibir bendiciones de parte de Dios. No. Ni tampoco por diezmar va a recibir bendiciones de parte de Dios si no se hace correctamente. Porque el diezmo no es para que nos vaya prósperos en la tierra. El diezmo sirve para comprar alimento espiritual. Dice el hermano, dice acá, ¿por qué? Porque muchos quieren ser bendecidos terrenamente, hermano, porque han confundido la palabra bendición. ¿Cuál es la diferencia entre bendición y las palabras añadidura? No es lo mismo. Añadiduras tienen que ver con todas las cosas materiales, con todas las cosas terrenas, pero bendición tiene que ver con todas las cosas espirituales. Por eso muchas personas no se cumple la palabra, porque como son terrenales, son carnales, no se puede cumplir, sino tiene que habitar o tiene que ser enviada donde hay el Espíritu de Dios. Muchos quieren ser bendecidos, hermano, pero no diezman. El diezmo se da para comprar comida espiritual. Por eso, hermano, lo cual a esto se le llama prosperidad. Prosperidad o se le llama riquezas espirituales. O sea que un alma prosperada es alguien que es un alma llena de riquezas. Un alma prosperada es una alma llena de riquezas. Por eso dice en el libro de Malaquías 3, versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero no confundan que la palabra bendición no es lo mismo que añadiduras terrenas. Por eso Mateo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. ¿Qué son las añadiduras? Algo que se agrega a nuestra vida diaria para que no nos falte nada. Pero de lo de arriba hay sobreabundancia. Y podemos decir, ¿por qué entonces? Porque mucha gente es rica. Hermano, ciertamente la gente es rica porque hicieron un pacto, dirán por su trabajo, sí, decidieron abandonar a Dios, hermano, a cambio de las riquezas. Y no es que Dios esté peleado con el dinero, hermano, o con la gente que esté rica, no, hermano, porque los siervos de Dios, hermano, Abraham, Lot, hermano de Job, hermano David, Salomón, Pedro, Pablo, todos ellos eran muy prosperados, eran ricos, hermano, eran ricos. Para su tiempo de ellos eran ricos. De hecho, a los que más usó entonces, hermano, fueron a los ricos para bendecir a los pobres. Eso que hay que entenderlo, que Dios no agarró gente pobre, hermano, para llevarle el evangelio. Dios agarró gente rica para llevar el evangelio. A los más prosperados fueron a los que Dios tomó.
Observe bien las escrituras, hermano. Miren, ve la vida de Abraham. Era muy rico, hermano. La vida de Salomón era muy rica. Edificó el templo, hermano. La vida de Pablo era muy rico. Eran los más adinerados, los más prosperados en su tiempo. Pedro era dueño de era un pescador, pero no un pescador, hermano, que se iba a pescar para poder sobrevivir. No, hermano. Él tenía, hermano, barcos que ellos se dedicaban a la pesca, a la venta. ¿Usted ha visto un pescador, hermano? ¿Cuándo ha visto usted a alguien que se dedica a la pesca en alta mar, hermano? Es pobre. Tenía mucho dinero. Tenía mucho dinero. Por eso mi Señor Jesús vino dándose el ejemplo a aquellos que hay que hacerse pobre para enriquecer a otros. Pero no es que estuvieran repartiendo dinero, hermano, ni estuvieran regalando dinero, sino que a la gente que Dios más prospera son los que más deben de trabajar, deben de evangelizar, deben de llevar, aportar, hermano, para el sustento, hermano, de la predicación del Evangelio de Cristo. Pero acá dice, hermano, que la gente que mejor le va, hoy en día la gente que mejor le da son a los que menos evangelizan, son los que menos llevan la palabra, son los que menos diezman, son los que se alejan, hermano. Hoy todo lo contrario, hoy gracias a los pobres, a la gente que tiene, hermano, poquito y que vive el día, son los que están realmente sacando adelante la iglesia. Porque dice la misma escritura que aquellos que fueron ricos, hermanos, en la tierra, llegaron a ser pobres delante de Dios, y aquellos que no tenían nada llegaron a ser ricos. Se cambió hoy. Porque los ricos en aquel entonces se despojaban para ayudar a los pobres. Ahora son los pobres que se están despojando para ayudar a los ricos, a aquellos que les va mejor. Eso es interesante. El diezmo es comparado con la obediencia. Porque acá en Deuteronomio 28 habla de la obediencia. Y el diezmo es comparado con la obediencia para recibir bendiciones y prosperidad. El diezmo es comparado con la obediencia. Por eso tiene 19 declaraciones, hermano, que tiene que ver con el diezmo, hermano, con darle lo mejor a Dios. Pero tiene que ver en venir desde adentro. O sea, el diezmo sirve para comprar, y dice, y hay alimento en mi casa. Por eso, hermano, nosotros somos casa, edificio y templo de Dios. Somos casa, edificio y templo de Dios. Entonces quiere decir, hermano, que el diezmo es comparado con la obediencia, y el diezmo sirve para comprar alimento espiritual. Por eso a la gente, aunque diezme, hermano, y tiene actitudes negativas contra su hermano, no es obediente a la palabra, hermano, no se cumplen ellos. Quizás humanamente le va a ir bien, pero no viene de parte de Dios. Hermano, el diezmo no es para que se multiplique más tu dinero. El diezmo no es para que se multipliquen más tus riquezas terrenas. El diezmo no es para que tengas más cosas que las otras. Hermano, el diezmo sirve para que la palabra de Dios, la revelación de Dios, el temor, la sabiduría, hermano, descienda sobre la vida de ese creyente. No hay hombre más rico bíblicamente que un creyente obediente a la palabra. Un creyente, hermano, que se le revelan las escrituras. Por eso, hermano, para recibir, hermano, esas añadiduras se necesita aún todavía la obediencia. Y todas ellas tienen que tener una base bíblica. Por eso aquellos que se están peleando, hermano, y el diezmo es de la ley, y el diezmo es de la gracia, hermano, usted se preocúpese, que el diezmo significa darle lo mejor a Dios, pero sin diezmo significa obediencia, porque es igual comparado con la obediencia, y el diezmo sirve para comprar alimento espiritual. Nadie que sea obediente, hermano, Dios le va a revelar su palabra. Dios no le va a revelar la palabra a un rebelde, a un desobediente, a un torcido, a alguien que no lo honra, a alguien que no lo glorifica. De plano que, hermano, no le va a revelar. Por eso dice la misma escritura que no le den perlas a los cerdos. Y los cerdos es figura de un hombre que pisotea toda palabra, que no le importa, hermano, lo bueno de Dios. Dice que está prohibido.
Por eso dice que como zarcillo en el hocico de un cerdo es la mujer o es el hombre insensato, necio. No se les es permitido. ¿Por qué, hermano? Porque Dios sabe cuidar, porque lo más precioso y valioso delante, como dice que es la sabiduría, es como todo riqueza terrena, no se puede comparar a ella, hermano. Lo demás que recibimos, por eso a mucha gente no se les revela la palabra, y no es porque no diezmen. Si a aquellos por diezmar no se les revela, ¿por qué? Porque quisieron sobornar a Dios con el dinero. Usted eso lo puede ver en las escrituras, hermano, que hay gente que quiere sobornar a Dios con todo lo que le dan, con el diezmo. Es que me tienes que dar, me tienes que multiplicar. Por eso aquellos profetas o pastores que están hablando de la prosperidad, condicionando a Dios que a través del diezmo te va a ir mejor, hermano, eso se llama soborno. Se llama soborno. Y la escritura dice que el soborno ciega y pervierte las palabras de los sabios, dice en Deuteronomio. Pervierte, hermano, y dice que pervierte la sabiduría de los sabios. O sea que se le quitó la sabiduría, y la sabiduría significa la palabra, que significa la riqueza. Se le quitó la riqueza de los labios. Entonces el diezmo, hermano, es otras cosas. En otras cosas se refiere a que Dios hay que darle lo mejor. Darle lo mejor en obediencia, no en riquezas, hermano, como hizo Caín. Caín le dice que le trajo lo mejor de la tierra y no fue recibido. Por eso a Dios hay que darle lo mejor de las ovejas. ¿Qué significa lo mejor como oveja? Y la escritura dice que en el libro de Juan, los evangelios de Juan, el Señor dijo: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz, son obedientes a lo que les digo, son obedientes a mi palabra, son obedientes a todo mandamiento, son obedientes. Por eso la riqueza de Dios, hermano, que Dios da a un alma, es para que lo prospere, porque tenga riquezas de Dios. ¿Qué es la riqueza de Dios? La riqueza de Dios es la palabra. Un hombre que está rico en la palabra, un hombre, hermano, que se deleita a uno escuchando en la palabra, un hombre, hermano, que cuando vemos, hermano, que en su boca está la bendita palabra. Por hoy en este tiempo, hermano, la gente habla más del mundo, habla más de su vida, además de su familia, habla más de sus lamentos, de sus problemas. Aquellos cristianos, hermanos, que lo que menos hablan es de Dios. No dan testimonio de lo que es de Dios. Ya de mucha gente cerró la boca, por no decir que a muchos no solamente cerró la boca, sino que Dios le cerró la boca. Por eso le dice al impío: tú que tienes que hablar de mi palabra, porque a ti cuando te hablo te echas a esa espalda mi palabra. ¿Tú quién te dio permiso para hablar de mí? Y al impío, hermano, cuando alguien ha menguado su vida y no quiere predicar la palabra, agarra y dice que se lo quitan, hermano, y se lo dan a alguien que está buscando, que tiene hambre. Hermano, Dios cuando ve que el creyente menosprecia ese pan de Dios, esa palabra de Dios, que al final es un alimento, y no quiere trabajar. Por eso Jesús dijo que mi palabra es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, mi alimento es hacer la voluntad, es terminar la obra. Entonces, cuando ve que ese alimento no lo quieren comer, no quieren trabajar, no quieren servir a Dios, no quieren buscar a Dios, ese alimento, dice, hay otros que tienen hambre de trabajo, hay otros que tienen hambre de servir, hay otros que tienen hambre realmente de obediencia, hay gente que realmente tiene hambre por honrarme, hay gente que tiene hambre realmente por agradarme. Entonces dice, mejor se lo doy a otro. Le quita ese pan y se lo da a otros, hermanos. Y ellos se quedan callados, se quedan vacíos. Por eso, hermano, que en este tiempo la gente habla más de lo suyo que lo de Dios. Por eso el Señor dijo en Lucas 16:15, dijo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a uno, o estimará a uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor dijo, ¿qué tan difícil es que un hombre rico entre en el reino de Dios? ¿Cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Hay gente, hermano, que Dios lo ha bendecido con buena palabra, buena enseñanza, pero han desviado hoy su vida. Hermano, ya no quieren predicar la palabra, ya no quieren enseñar a otros la palabra. Hermano, ahora acordémonos que este tipo de gente, estos ricos, aquí le va a pasar a ellos como hermano, como aquel que murió
aquel rico que murió, hermano, que Lázaro le predicaba. Por eso el pobre le predicaba al rico. El rico le debió haber predicado al pobre y despojarse porque tenía esa riqueza de parte de Dios y no lo hizo. Yo por eso veo aquí, hermano, que creo yo, y me voy a atrever a decir esto, hermano, ¿por qué este rico no tenía nombre? Porque su nombre lo borraron. Pero Lázaro, el pobre, sí tenía nombre. Su nombre estaba escrito en el libro de la vida, pero ese rico le borraron el nombre, no tenía nombre, hermano. Por eso veo yo, hermano, que cuán difícil aquel que tiene esa riqueza y se llega a quedar con ella de parte de Dios. Tenían abundante palabra, hermano. Por eso yo le digo, usted no puede. Mucha gente es rica espiritualmente porque tiene buen entendimiento, hermano. Dios lo ha usado, tiene buena palabra que Dios le muestra, le revela, hermano. Pero cuando se quedan con ellas es muy peligroso, porque pueden hasta ser borrado su nombre, hermano, pueden ser no tomarlos en cuenta en el tiempo final, porque debieron haber compartido esas riquezas. Para que el pobre se salve, para que los demás se salven. Tienen muy buena palabra. Y quien es, hermano, la riqueza de un alguien es que esté el evangelio en su vida, es que siempre esté predicando, siempre lo oigas, hermano, hablando de Dios, hermano, siempre lo oigas apoyando en todas las cosas de Dios, hermano. Estas personas son en realidad delante de Dios, son una bendición. Son una bendición. Qué rico estar escuchando a hombres y mujeres que la palabra fluya en su vida. Porque entre más repartan palabra, más Dios les revela, más Dios los bendice, más Dios los usa, hermano. Porque no dejan de bendecir a otros, no dejan de ayudar a otros con lo que Dios les está dando, Dios les está compartiendo. No pueden mantenerse cerrados porque de la abundancia del corazón hablar. Tienen mucho y como no pueden retener tanta palabra, tanta abundancia, tanta riqueza, tanta bendición de parte de Dios para ayudar al pobre, para ayudar al necesitado a buscar el camino de Dios, Dios le revela más todavía. Por eso la palabra riquezas en el griego significa ploutos. Y la palabra ploutos significa llenura. Llenura. Una persona rica o lleno de la riqueza de Dios es aquella que está llena de la palabra, es aquella que está llena del Espíritu Santo, es aquel que está lleno de, hermano, de Dios. Riqueza significa estar lleno de Dios, significa estar lleno del Espíritu, significa estar lleno de la palabra. Esa es una persona rica. Una persona rica, hermana, es aquel que busca la llenura, que busca, hermano, conocer el amor, la misericordia y transmitirles a otros el amor, la paciencia, la bondad, hermano, el cómo Dios los ama, el cómo Dios, hermano, quiere levantarlos, quiere ayudarlos, llevarlos a la salvación, llevarlos, hermano, a ese reino celestial, y siempre están preocupados, hermanos, por la vida de los demás. Esa es una persona rica espiritualmente. Ese es alguien que esté rico espiritualmente, hermano. Es alguien que delante de Dios, hermano, le está yendo bien. Por eso dice en Deuteronomio 2, dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, la bendición de Dios, hermano, es aquella que beneficia. La bendición de Dios es aquella que beneficia espiritualmente al que tiene la palabra. O sea, si Dios te bendice a ti, te va a beneficiar primeramente espiritualmente. ¿Cómo te va a beneficiar espiritualmente? Con la palabra. Para que se cumpla en ti la palabra. Voy a repetir, la verdadera bendición de Dios, ella es aquella que te beneficia espiritualmente por la palabra. Cuando tú te conviertes en bendición o nos convertimos en bendición, hermano, es porque estamos bendiciendo, es porque estamos hablando espiritualmente a otros, estamos beneficiándolo con la bendita palabra. Eso se llama ser de bendición. Por eso la bendición viene de adentro, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Por lo tanto, hermano, la bendición de Dios no empieza por lo de afuera.
Empieza por lo de adentro. Y esto lo dice en 1 Corintios. Por eso dijimos, hermano, que riqueza significa estar lleno. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, 1 Corintios 2:12, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que entonces que un hombre que es espiritualmente, que es bendecido todos los días, el Espíritu de Dios, la bendición de Dios que es el Espíritu de Dios, hermano, viene acomodando la palabra sobre la vida de aquel creyente que desea, hermano, crecer, que desea conocer la palabra de Dios, conocer las riquezas del reino, conocer su amor, su paciencia, su bondad, su misericordia de parte de Dios, porque esto es lo que hace rico a Dios, hermano. La riqueza de Dios es el perdón, la riqueza de Dios es su misericordia, la riqueza de Dios es su amor, es la paciencia, es la lealtad, es la fidelidad. Esa es la paz, esa es la riqueza, es rico, hermano. ¿Por qué? Porque viene de lo más profundo de su corazón, de lo más íntimo de su corazón. Lo envía, hermano, a comparación de nosotros, hermanos, que necesitamos del amor, de la paciencia, de la bondad, de la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Por eso dice que el Espíritu lo acomoda, y esta palabra acomodar en el griego significa suncrino, y viene y significa, hermano, significa una persona que acomoda o compara ideas espirituales o expresiones apropiadas. Esto quiere decir que la bendición de Dios es entender su palabra. La bendición de Dios, dice, acomodando lo espiritual. Dile, Padre, gracias por tu palabra. Dile, gracias, Dios, por tu palabra, porque ya la entendí. Es una bendición entender la palabra. Es una bendición entender lo que tenemos que hacer, hermano, porque se cumplió. Nadie puede obedecer si no entiende la orden. Nadie puede obedecer si no entiende las reglas. Nadie puede obedecer, hermano, si a usted no se les dice lo que tiene que hacer, si no entiende lo que tiene que hacer. Y eso es vida diaria. Si usted está en un trabajo, está yéndose en un trabajo y su jefe le dice lo que tiene que hacer y usted no entiende claramente la orden que les da, usted no puede ser obediente. ¿Por qué? Porque va a hacer las cosas mal, porque no entendió, no puso atención realmente a esa instrucción para que usted pueda agradar a sus jefes, para que usted pueda agradar a los patrones. Usted tiene que entender primeramente lo que está haciendo y lo que se les está encomendando. Lo mismo es en Dios. Por eso dice que la fe es por el oír y el oír el mensaje. Hay gente que se está saltando de todo esto, la obediencia. Creo y recibo. No, hermano. Esa palabra para recibir las cosas está formada por 3 cosas, no por 2. La gente dice, creo y recibo, amén. Creo y recibo, amén. No, es creo, obedezco para que se cumpla. Creo, obedezco y se cumplirá. Entonces hay que entender, hermano, que la bendición de parte de Dios es alguien rica del conocimiento de la palabra, que beneficia, hermano, que beneficia la vida de otros, que lleva ese mensaje. Pregúntale, hermano, ¿es usted de bendición? ¿Es usted una persona bendecida? Por eso cuando alguien dice, soy una persona bendecida. Ay, hermano, a veces uno dice, ¿verdad? ¡Qué engaño tan terrible! ¡Qué engaño tan terrible! Porque una persona bendecida es una persona llena de la palabra. Es una persona que comparte la palabra. Es alguien que se preocupa por ayudar a otros hermanos espiritualmente. Esa es una persona que es de bendición y la bendición de Dios está sobre él. Así es alguien que Dios lo bendice. Se levanta preocupado, hermano, por aquellos necesitados espiritualmente.
Pero a veces ellos piensan que son los más necesitados. No, hermano. Teniendo la bendición, teniendo, hermano, sabiendo cómo agradar al Padre. Ser de bendición es aquel creyente que enseña a otros las cosas espirituales y de cómo agradar a Dios. Eso es ser de bendición, y a eso es recibir bendición. Recibimos la enseñanza, ser de bendición, pero recibir bendición es recibir al Espíritu, es estar lleno del Espíritu, es estar lleno de la palabra, es estar lleno de Dios, es estar lleno, hermano, de un temor, de una sabiduría. Eso se le llama ser de bendición, y a eso se le llama recibir bendición. Pero nadie que diga amén va a recibir ninguna bendición. El amén nunca fue hecho para recibir bendición. Nunca, hermano. Nunca. Las riquezas de Dios, hermano, son un alma próspera que tiene riquezas de Dios. Antes de decir amén a cualquier versículo y diga amén, procure usted entender si es obediente a la palabra. Digamos, tomémoslos entonces, hermano, de que si esa palabra quieres que se cumpla, que se haga una realidad, la única manera entonces que se ponga por obra. Si no se pone por obra y nada más usted piensa que el decir amén lo va a recibir, está equivocado. Se recibe toda bendición de Dios por la obediencia, no por decir amén. El amén no fue hecho para recibir bendición. Fue para confirmar que lo que estamos diciendo lo vamos a hacer. Es un compromiso la palabra amén. Es un compromiso la palabra amén. Por eso en Génesis 12 le dice un creyente rico, hermano, en Génesis 12, un creyente rico es aquel que está lleno de Dios, de su palabra, de su espíritu, por medio de la obediencia, y para dar lo mejor en el diezmo para recibir la palabra, en la obediencia para recibir todo tipo de añadiduras, hermano, pero sin eso no hay nada. Dice, pero Jehová dijo a Abraham, un hijo de fe, al padre de la fe, a todos los hijos de fe: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Miren cuántas palabras le declara Dios a Abraham por ser un hombre de fe. Mire, hermano, cuántas palabras Dios le dijo: y te bendeciré, y serás de bendición, y vas a bendecir, y otros te van a bendecir. Todo tiene que ver con la bendición. Por eso cuando dice en la escritura, hermano, bendeciré a los que te bendijeren, no dice te voy a bendecir a ti, porque cada vez que la gente te bendiga, te voy a bendecir. No dice eso, dice bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los voy a maldecir. Ni la maldición ni la bendición iban a caer sobre la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque él ya era bendición. No lo iban a hacer. El hecho de que te voy a bendecir no representa que tú no seas una persona bendecida. La gente que es bendecida por Dios vive para bendecir, vive para dar a los demás lo que Dios le da. Y entre más le des, más repartas bendiciones, más ayudes espiritualmente a encontrar el camino de Dios, más ayudes a otros a que se llenen de la palabra de Dios, que se llenen del Espíritu Santo, que se llenen de la bondad de Dios, que busquen la gracia, la misericordia, la fidelidad, el perdón de Dios. Más Dios te va a dar a ti, más Dios te va a bendecir. Oh, hermano. Pero también el diezmo, hermano, representaba que les iba a ir bien. Hermano, el diezmo no es para prosperar terrenamente. No es para que haya alimento, haya revelación, sirve para comprar comida. Al comprarla, por eso la palabra de Dios no se regala, hermano. Lo único que fue gratis fue la salvación, pero lo demás hay que trabajarlo.
Por eso dice, aquellos que bendeciré a los que te ve, digan. ¿Sabe qué representa eso? Otra versión dice que aquellos que le den gracias a Dios por tu vida. Dios le va a dar a ellos el entendimiento que ellos también hagan lo mismo con otros. Usted, hermano, ¿le ha dado gracias a Dios por la vida de aquel que te llevó el mensaje de salvación alguna vez? ¿Le has dado gracias a Dios por aquellos que te comparten la palabra? ¿Le has dado gracias a Dios por aquellos que alguna vez te reprendieron y aunque te haya molestado, hermano, pero entendiste que no es así, que gracias a ellos te enviaste el rumbo de tu camino? ¿Le has dado gracias a Dios o inclusive a las personas que alguna vez te corrigieron y te dijeron no es así? ¿Le has dado gracias a Dios porque estabas equivocado y te dijeron, hermano, que te llevaron por el buen camino? ¿Le has dado gracias a Dios y has bendecido la vida de aquellas personas, hermanos, que te predican la palabra, que te enseñan la palabra, que te dan una palabra de consuelo, de ánimo, decir adelante porque la palabra dice esto? Por eso aquellos que son de bendición dicen, yo bendigo la vida de mi pastor, yo bendigo la vida de los hermanos, porque y me acerco y le digo, yo eso agarrado, hermano, aquí entre nos, le he mandado mensaje a nuestro apóstol Juan Villatoro y le digo, pastor, gracias. Gracias por su palabra, gracias por su oración porque está bendiciendo mi vida, gracias porque esa palabra fue para mí. Le doy las gracias, hermano. ¿Por qué? Porque, gracias le digo porque no es fácil ser apóstol y estar tenernos a nosotros y en veces problemáticos y en veces situaciones. Le doy las gracias, querido hermano, porque uno tiene que ser agradecido y a eso se llama bendecir. Aquí esta palabra bendecirá lo que te bendijera, lo que está representando y diciendo es todo aquel que le dé las gracias a Dios por tu vida, yo lo voy a bendecir. Todo aquel que le dé las gracias a Dios por tu vida. Porque hay quienes están, por eso es muy malo pagar con mal a alguien que hace un bien por ti. A eso se refiere. Y al que te maldiga, o sea, el que te pague mal, yo lo voy a maldecir. Porque hay gente que se preocupa, hermano, por recibirte una palabra. ¿Cuánta gente es grosera? Les está llevando la palabra. Hermano, te insultan. Hermano, te ofenden. ¿A cuánta gente uno le dice, oye, hermano, háganlo así, hermano, y todavía te ven con coraje, hermano, y todavía se molestan y todavía, ¿por qué? Porque no son agradecidos. Y luego se levantan y dicen, Dios mío. No existe eso, hermano. No existe eso delante de Dios. Por eso dice aquí que Abraham, hermano, era un hombre que compartía la palabra, ayudaba a otros espiritualmente a buscar el camino de Dios, porque era un hombre de fe. Un hombre de fe significa compartir, hermano, a llevar la bondad de Dios, la misericordia de Dios para que otros se salven, vuelvan al camino de Dios. Hermano, Dios más lo bendecía, hermano, con la palabra. Dios más lo bendecía con la palabra. En 2 de Corintios, fíjense, hermano, 2 de Corintios 9, versículo 13, dice algo interesante. Dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con nosotros. Dice, serán muchos si los que alaben a Dios, ya que este obsequio se demostrará, el cual la respuesta es el mensaje de Cristo. Dice, se glorificarán, alabarán a Dios por el mensaje que le has compartido. Dice, hermano, una versión dice al día, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que vosotros acompañan la profesión del Evangelio de Cristo y por vuestra generosa solidaridad con ellos y con nosotros. Dice, ellos glorificarán, ellos darán, dice, por la obediencia que ustedes tienen hacia el Evangelio de Cristo. Por eso aquel que tiene el Evangelio de Cristo lo predica, lo lleva, es un hombre rico, es un hombre que es lleno del Espíritu Santo, es un hombre, hermano, que tiene la bendición de Dios sobre su vida. No solamente recibe bendición de su vida, pero que también es de bendición para otros.
¿Usted le agradece a Dios porque otro lo bendice a usted con la palabra? Hay gente que se molesta, hermano. Es que no me dan dinero. Le digo, el evangelio no consiste en dinero, sino en recibir la palabra. Hace poco una persona me dijo, ya no quiero que usted me esté enviando las predicaciones, porque como 2 días antes me pidió dinero. Le digo, no, le digo, no quiere recibir la palabra. Son de la gente, hermano, que se dedica a pedir dinero y piensa que el evangelio es de pedir dinero y desechan y menosprecian la palabra. ¿Por qué están así? Porque no reciben palabra. Oh, hermano, dice otra versión, dice, esta ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por ellos alabarán y honrarán a Dios. La versión dice, apreciando este servicio, ellos darán gloria a Dios por la obediencia con que ustedes confiesan la buena noticia de Cristo y por la solidaridad generosa para con ellos y para con todos. Glorificarán a Dios, darán gracias a Dios por tu obediencia, porque le has llevado bendición, le has llevado a la palabra, se la has llevado a sus vidas, porque profesan el evangelio de Dios. Oh, hermano, qué rico es que usted, hermano, tome un tiempo y se dedique a bendecir la vida de los demás. Por eso dice aquí, dice, ellos alabarán a Dios, dice la Dios habla hoy, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen el evangelio, que profesan el evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. También ellos honrarán a Dios. Demostrarán que ustedes obedecen el evangelio. Pues esta ayuda, ¿cuál es la mejor ayuda? ¿Cuál es la mejor bendición para otros? Llévale la palabra, hermano. Oh, qué rico está esto. Qué rico está esto, hermano. Por eso, hermano, dice acá que las verdaderas riquezas, hermano, está lleno del Señor. Por eso dice que te bendecirá a los que te bendiga, a los que le den gracias a Dios. Hermano, levántate esta mañana. Un consejo es un consejo, hermano. No es una orden, es un consejo. Usted bendice a las personas que le comparten la palabra. Aquellos que están insistiendo para contigo, le da gracias a Dios. Usted ora por ellos. ¿Sabía la escritura? Dice que aquí el que te bendijere yo lo voy a bendecir. Le voy a dar la misma como ellos lo hacen, también tú lo vas a hacer. Porque ellos viven bendiciendo a Dios. Ellos viven bendiciendo, hermano, a los demás. ¿Cómo? No te bendigo. No, hermano, es compartir la riqueza de Dios. Es compartir el evangelio. La mejor ayuda que pueda recibir a alguien, hermano, es su salvación. Es la ayuda, querido hermano, de volverlos a encaminar a Cristo. De darles una palabra, hermano, que le diga, oye, conviértete a Cristo. Busca a Dios. Hermano, haz las cosas correctamente. Hay gente, por eso es increíble que aquellos que tienen la palabra la han cerrado la boca, han dejado de ser de bendición para otros, hermano, y por eso Dios se los va a quitar. No son de bendición, son de maldición, porque ya no glorifican a Dios por la palabra. Ya se están convirtiendo en maldición. La gente que cierra la boca, la gente que no ayuda a otros, hermano, a buscar el camino de la bendición del Espíritu Santo, el camino de Dios, el camino del Cristo, se está convirtiendo en gente de maldición. Maldicen, reprueban, están en contra de la palabra, de la que se les predica, del consejo, de todo esto. Estos, dice, yo también lo voy a maldecir. Que todo aquel que no glorifique, el que no le dé gracias a Dios por la palabra, el que no le dé gracias a Dios por todas las cosas que hacen ustedes por ayudarlos, yo lo voy a maldecir. Le voy a quitar toda bendición, le voy a quitar toda palabra, le voy a quitar, por eso dicen Deuteronomio, pero si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice que estas maldiciones te alcanzarán.
porque no escuchaban el mensaje, reprobaban el mensaje, se molestaban con el mensaje, no querían el mensaje, hermano, y hablaban aparte mal de los ministros, se levantaban contra los ministros, hermano, se levantaba contra todos los que predicaban, dejaron de escuchar, porque para ellos ya no es de bendición las prédicas, ya no es de bendición toda palabra de busca a Dios, ya no es de bendición de toda palabra, hermano, de que conviértete al Señor, deja eso, ya no era de bendición, y empezaron a hablar mal contra de la palabra y les vino maldición. Les quitaron entonces de ellos lo bueno que es la palabra. Dejaron de ser de bendición, se está convirtiendo en maldición. Entonces viene sobre de ellos todo lo malo que usted ve. Se empiezan a hacer cosas desagradables. La bendición de parte de Dios no es por decir amén, sino por la obediencia. Y es tremendo que voy terminando, hermano. Amén significa, hermano, amén significa en el griego, significa amén. Y amén significa seguro, significa fidelidad, significa así sea, significa verdad. Entonces, hermano, si usted lee un poquito de Deuteronomio 27, versículo 15, aquí la palabra diezmo también significa 12, pero aquí si usted lee atentamente y dice, maldito el hombre que hiciera escultura de imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y lo pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Si usted empieza ya el maldito aquel hombre y maldito aquel hombre, lo repiten 12 veces, y la palabra 12 significa diezmo. 12. Amén, entonces quiere decir que amén es andar en la verdad. Amén es andar en la verdad. Y la verdad, la palabra es verdad. Dios es verdad. Dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es entonces el amén? Andar en Cristo. ¿Qué es andar? ¿Qué es amén? Andar en la palabra. ¿Qué es amén? Andar con Dios. ¿Qué es amén? Andar en el Espíritu. ¿Qué es amén? Amén es estar lleno del Espíritu Santo. Es aprobar que si hacemos lo bueno, nos va a ir bien. Es aprobar que si hacemos lo malo, nos va a ir mal. Si no obedecemos, maldición. Si no agradecemos a Dios por la palabra, si no agradecemos a Dios por aquellos que nos predican, si no agradecemos a Dios porque envía su Santo Espíritu, dice que no hay bendición, hay maldición. Todo aquel que rechaza la palabra no recibe nada de Dios, no recibe conocimiento de Dios. Y todo aquel que le dé gracias a Dios por los que les predica, por el mensaje, por la revelación que Dios les da, por aquella palabra que se cumple en su vida, Dios lo va a bendecir. ¿Con qué? Con más conocimiento, no con más cosas terrenales, sino con más conocimiento, para que se llene de esa riqueza y empiece a bendecir y ayudar la vida de otros, porque ese es un hombre rico, ese es un hombre bendecido, ese es un hombre próspero en el Señor. Amén es andar en la verdad, no es creer que lo vas a recibir. Por eso yo no estoy de acuerdo que ¿cuánto dicen amén? Y el Señor te dice esta mañana, y esto, y amén, dígame, ya, gracias Señor porque esta palabra, y la recibo. No, hermano, si no hay obediencia a ese amén, amén vas a probar que lo que estás viendo y escuchando lo vas a poner por obra. Por eso dice que tiene 12 declaraciones, y 12 significa, es el número de orden, es el número del ordenado por Dios, y también significa el gobierno de Dios. 12 significa también el gobierno de Dios. Quiere decir que el gobierno de Dios se llama la palabra, la autoridad del Cristo se llama la palabra. Hay quienes que no se sujetan a la palabra, y hay quienes no se sujetan a sus pastores, no se sujetan a sus ministros. No les diezman, hermanos, los abandonan, hermanos, no lo honran como pastores, hermanos, simplemente lo ven como personas insignificantes. Por eso no son agradecidos con ellos, porque los que les predican, lo que les enseñan, para ellos no sirve. Y el que no se sujeta a la palabra y no se sujete a sus ministros, no hay bendición. No hay bendición, querido hermano. ¿Usted piensa que la bendición de Dios la va a recibir por decir amén? No. La bendición de Dios se recibe por ser obedientes, por ser sujetos, por ordenar nuestra vida, por darle lo mejor a Dios.
por andar en la palabra, por buscar la llenura del Espíritu. Y bendición no es cosas terrenas, sino bendición es recibir de parte de Dios su palabra. Y ser de bendición es dar lo que hemos entendido de la palabra a otros, para que glorifiquen y honren a Dios como tú lo haces. Y lo demás, tenlo por seguro, no te va a faltar nada. Porque a los siervos de Dios, Dios los prospera. Vean, hermanos, que los ricos eran los que llevaban el evangelio. Los ricos eran los que eran los más prosperados para bendecir a los pobres. Pero hoy los pobres son los que están bendiciendo a los que más tienen. Ironía de la vida, pero así es. Hoy el rico es el pobre. Y el rico es el pobre y el pobre es el rico. No deje de diezmar, no deje de ofrendar, que esto al final es un mandamiento de Dios. Pero las verdaderas riquezas, por eso aquel que entiende la palabra dice hay que darle lo mejor a Dios en cuanto al diezmo, la ofrenda, en el trabajo, en todo, y ser de bendición para los demás. Pero esta mañana, hermano, levanta tu mano y dale gracias a Dios. Al que te bendiga yo lo bendeciré, pero al que te maldiga, dale gracias a Dios, porque otros bendicen tu vida. Pero si tú eres de bendición, dile: Padre, yo quiero ser de bendición para otros. Yo quiero realmente entender tu palabra. Yo quiero realmente andar en tus caminos. Yo quiero realmente obedecerte en todo. Entonces Dios envía sobre tu vida una bendición. Entonces Dios te dice: llénate. Llénate de las riquezas, llénate de sabiduría, llénate de temor, llénate del Espíritu Santo, llénate de la palabra, llénate de mi presencia, para que tú puedas ser de bendición para otros. No se recibe nada de Dios por decir amén, sino por ser obediente a la bendita palabra. Ponte a cuentas con el Señor, arrepiéntete, hermano, dale las gracias a Dios por tu vida. La palabra de bendición es aquella que es enviada para que se cumpla en tu corazón, en tu vida, y se cumpla en la vida de otros. Dios bendiga tu vida esta mañana. Ayúdenos a compartir, queridos hermanos. Que esta palabra sea de bendición para tu vida. Que se ponga por obra, que te ayude a crecer, que te ayude a madurar. Dios bendiga tu vida. Yo bendigo la vida de nuestro apóstol. Yo bendigo la vida de su familia. Yo bendigo a aquellos ministros que nos bendicen con su palabra. Aquellos que nos han ayudado y nos han sacado adelante. Porque gracias a ellos, esos consejos, hoy estamos buscando a Dios, estamos firmes en esto. Dale gracias a Dios para que tú recibas bendición. Al que te bendiga, yo lo voy a bendecir. No dice al que tú bendigas, yo a ese voy a bendecir. Dice al que tú bendigas, aquel que te enseñó, aquel que fue de bendición para tu vida, aquel que te sacó adelante, aquel que estuvo pendiente de tu vida, bendícelo. Y la palabra de Dios vendrá sobre tu vida. Cuídate, hermano, donde quiera que estés. Vuelve a la casa. Pídele perdón a Dios. Si quieres, hermano, información sobre la doctrina, la enseñanza, con mucho gusto estamos para servirle. Envía sus comentarios, sus preguntas. Inscríbense a la página, denle like para que le llegue directamente, hermano, las notificaciones. Y también les hago esta invitación y también les anuncio esta mañana algo. Mañana martes no teníamos nosotros mañanera de la predicación, pero lo vamos a empezar a hacer, queridos hermanos. Así que mañana les esperamos a las 7 en punto de la mañana con otra palabra de bendición para sus vidas. Compartan, ayúdenos a compartir, porque estamos en el tiempo donde se está censurando el mensaje. Ayúdenos a compartir. Se lo damos las gracias en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y con el ánimo sea de bendición para otros. Cuídese y muchas gracias por su tiempo.